Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde el año 2015 en estas redes maravillosas y que me permiten invitar a personas a quienes yo quiero mucho a conversar sobre temas que tienen que ver principalmente con aprendizaje. Y combino eso con sus historias personales que son siempre muy interesantes. La persona a quien hoy entrevisto es una persona a quien amo mucho, es una de mis personas preferidas en el mundo, se llama Johnny Mamo, y es de mi tierra, de Venezuela. Lo aprendí a querer cuando estaba muy jovencito, parecía, bueno, imagínense si ahora se ve joven en cámara, imagínense cómo lucía para que yo diga eso. Tenía cara de baby face. Y bueno, siempre ha sido muy destacado en todo lo que hace. Lo conocí primero como facilitador de aprendizaje. Ese fue el primer contacto como facilitador de aprendizaje relacionado con instituciones a las cuales yo soy afín. Y luego lo vi emprender y con éxito, primero en el mundo de la facilitación y después en otros mundos de los cuales hoy vamos a hablar sobre la capacidad de emprender en lo inmobiliario. Así que hoy recibo a Johnny Mamo. Bienvenido, Johnny, ¿cómo te va? Gracias, Adrián. Gracias, de verdad qué honor este espacio. Agradecido por la invitación y sobre todo por el mutuo cariño que además te tengo, el respeto que te tengo, la admiración que te tengo como ser humano, como profesional y como amigo. Dime una cosa, ¿cómo fue que tú te metiste en esto del mundo inmobiliario? Eh, Son ese tipo de cosas que nunca esperas. O sea, nadie estudia en la universidad con el sueño de convertirse en un profesional inmobiliario. Primera premisa, ¿no? Y para mí era algo que no estaba dentro de ninguno de mis proyectos, la verdad. Eh, Conozco yo el sí me dedicaba, sentimiento, conozco el sí, sentimiento. sí, para nada, para nada. De hecho, lo que ocurrió fue que en una época de crisis política en Venezuela, un amigo me dice, Johnny, hay oportunidad de inversión en Miami. Tú conocerás a algunas personas que quieran invertir en Miami en este momento porque hay un boom y me muestra el negocio. Se invertía tanto y revendías la propiedad y ganabas tanto. Eso fue previo a la burbuja. Entonces, Estás hablando de yo le dije, bueno. 2008. No, 2003, La empezando primera, la primera. Lo que pasa sí, es que aquí hay que hablar el gol, de cuál burbuja, porque ha habido varias. sí, sí, pero bueno, todo esto fue previo a la explosión de la burbuja en el 2008, pero desde el 2003-2004 empezó un auge importante de inmobiliario en Miami, y entonces me dice, ¿no conocerás a alguien? Yo te pago un referral fee, y yo, así como que yo tengo mi negocio, no estoy enfocado en esto, pero era una situación política y difícil en Venezuela. El negocio de facilitación de consultoría estaba un poco frenado por toda la incertidumbre que había. Y yo digo, bueno, esto es un ingreso extra, vamos a contactar a algunos amigos y vamos a ver. Y yo empiezo a hago mi lista, como todos sabes, haz tu lista de prospectos, hago mi lista y empiezo a llamar a todos los que yo creía que podían tener capacidad de inversión, incluyendo algunos familiares. Y después de muchos intentos empezó a salir uno, un cliente, empezó a salir el otro, empezó a salir el otro y con el tiempo pues me fue gustando la posibilidad de hacer un ingreso extra en moneda fuerte. En Venezuela estaba el bolívar devaluado. Empiezo a ver la oportunidad de generar un ingreso adicional en dólares desde Venezuela y me empiezo a comprometer un poco más, tanto que termino siendo socio de la compañía. La cual me invitaron. Imagínate eso. Bueno, mira que tenemos una coincidencia porque tú no lo sabes, creo que no lo sabes, porque nunca lo hablo, pero yo fui fundador de Habitat. Habitat Oh, durante un tiempo fue un actor principal en el mundo del negocio inmobiliario en Venezuela y a mí me interesaba simplemente por el gusto de hacerlo, por el gusto de hacer el negocio inmobiliario. Entonces, cuando ya la empresa se puso en el tope, yo dije,
es el momento de vender y vendí. Así que fíjate que coincidimos históricamente en habernos metido en el mundo inmobiliario. Tú te quedaste, yo no me quedé. A mí me afectó muy duramente la burbuja sobre la crisis inmobiliaria exactamente en la Florida, y con pérdidas importantísimas. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de combinar las conversaciones. Y ya que estamos combinando, dime, y entonces, ¿cómo hiciste para combinar tus habilidades como facilitador con tu rol de empresario inmobiliario? ¿Y de qué manera eso influye, vamos a decir, de qué manera Mira, influye hay, tu hay dos enfoque momentos en la claves. Hay gestión? dos momentos claves que son dos puntos de inflexión. El primero, en el año 2006, en noviembre del año 2006, planificamos con un equipo de asesores de Venezuela ir a una conferencia de Annex, Learning Annex en New York, donde estaba Donald Trump, Robert Kiyosaki, estaba Anthony Robbins, y habían 40 gurús inmobiliarios de todos los Estados Unidos. Fue una convención de 12.000 personas. Trabajamos todo el año para poder estar allí. Recuerdo que fue en noviembre, y eso a mí me abrió el universo completo del negocio, porque hasta ese momento yo tenía el ingreso por bienes raíces como un ingreso extra, eh, como un negocio extra, pero no era prioridad. Cuando yo observo el potencial que tiene esto y la dimensión de los profesionales que vi en tarima hablando del el negocio inmobiliario, entró una semilla de tal vez ambición, puedes llamarlo, o de querer estudiar un poco más esto, de dedicarme profesionalmente a esto. Y sin embargo, hacía en paralelo la consultoría. Sin embargo, seguía facilitando por toda Latinoamérica con General Motors, con Diageo, con Procter Gamble, con Ford. Y recuerdo que en una convención, el segundo punto de inflexión allí es que en una convención de Grupo León Jiménez en República Dominicana, estoy frente a 300 trabajadores de esta compañía en uno de los hoteles más espectaculares de Cancún, iba a decir, de Punta Cana, y me pongo a conversar con uno de los vicepresidentes de operaciones que estaban allí, y pues él veía mi background y sabía que estaba en el mundo inmobiliario, y me dice: ¿y por qué tú no has construido tu propio equipo inmobiliario con todo lo que tú sabes y cómo tú lideras equipos de ventas? Y eso yo dije, bueno, o sea, primero, o sea, hay mucho, y después esto se convirtió en un punto crítico para yo también observar con criterio a las personas que facilitan y los consultores. Y digo, pues, si yo tengo las herramientas y tengo un negocio, ¿por qué no lo aplico? Entonces, en ese momento había un salón con 300 personas llenas, y yo dije, yo voy a trabajar para llenar un salón un día con 300 agentes que sean de mi propia compañía. Bueno, Y el ahí, sueño se ha hecho realidad varias veces, por lo que he visto yo en algunas oportunidades, que no solamente en los Estados Unidos, sino también en Venezuela, ya he visto que tiene eventos multitudinarios. ¿Y qué estrategias, qué técnicas de la facilitación has encontrado más efectivas para fomentar la colaboración entre los miembros de tu equipo inmobiliario? y ahora voy entonces al conector de la pasión, ¿no? Porque el vender inmuebles no me apasiona, la verdad. Yo no lo digo públicamente. Los ladrillos no es algo que me apasione. Me encanta el mundo inmobiliario, pero realmente cuando yo lo pongo al lado de mi pasión por servir, ayudar, entrenar y capacitar a otros, se queda atrás. Entonces, cuando yo descubrí que no solamente podía vender inmuebles y generar prosperidad o un negocio para mi familia, para mi porvenir, mi futuro, sino que también podía servir a otros a través de las herramientas que ya manejaba de facilitación, a través del entrenamiento que le entregaba a mi gente, y sobre todo a través de la creación de espacios de aprendizaje donde pudiéramos tener diferentes tipos de temas, no solamente porque en venta inmobiliaria la mayoría de las personas piensan que solamente tienes que conocer un inmueble y venderlo y conocer de números. No, hay 20.000 cosas que tienes que desarrollar, competencias y habilidades. Y ya yo tenía las bases aprendidas, porque mi trabajo era formar equipos de venta y formar integralmente, balanceadamente, con las herramientas que eran importantes para generar mayor impacto y resultados en cualquier operación de negocio. Entonces, cuando lo pongo en práctica,
con un modelo de franquicia que además creamos. En ese momento me enamoré de mi negocio. En ese momento, cuando hice clic entre lo que me apasionaba, que era servir, ayudar, entrenar, capacitar, guiar, acompañar, y un producto que obviamente si se genera en masa, que es el producto inmobiliario, hace una combinación fabulosa, porque tiene gente motivada con herramientas, pero también con un producto que al moverse, al comercializarse, genera prosperidad importante para todos los que se enfocan. Así que bueno, ahí empezó la historia y realmente allí es donde conecto mi pasión por el negocio inmobiliario, en el área de servicio, entrenamiento, capacitación. Por supuesto lo hago con mis clientes, o sea, no lo voy a negar, me encanta atender a mis clientes, a los inversionistas, asesorarlos, guiarlos, es fantástico, pero bueno, soy sincero contigo. Muy bien. El mercado es definitivamente altamente competitivo, el mercado inmobiliario me refiero, y muy dinámico. Entonces, ¿cómo fomentas tú una cultura de aprendizaje y de desarrollo dentro de tu empresa actual? Lo primero es que em, mi tesis en la universidad, Adrián, fue creación de empresas inteligentes, organizaciones inteligentes. Y las Me organizaciones suena, inteligentes. me suena, no sé de dónde te habrás contagiado esas ideas perversas de estar hablando de empresas inteligentes. Sí, entonces las organizaciones inteligentes son aquellas que documentan el aprendizaje y lo fomentan para que el aprendizaje quede en la empresa. Entonces yo me dediqué a documentar y eso fue uno de los disparadores, quizás uno de los secretos para los que nos preguntan cómo fue que crecimos tan rápido. Fue que yo empecé a documentar todo el proceso de las cosas que eran claves para el aprendizaje y las compartía y las duplicaba. Entonces, de hecho, creamos algo que se llama la Universidad del Éxito Sky, que bueno, es el nombre que le pusimos en Venezuela. Aquí en Estados Unidos me uní a C5, que es una plataforma de aprendizaje súper poderosa. En cada ambiente me he dedicado a documentar, preparar ese entrenamiento, ese conocimiento y compartirlo de forma sistemática. Y eso es uno de los secretos claves del crecimiento, el tener la posibilidad de tomar el aprendizaje, documentarlo y compartirlo y hacerlo accesible a todos. De esa manera, estás construyendo líderes continuamente y no simplemente estás construyendo vendedores. Y esa es una de las diferencias. Seguramente te ha tocado enfrentar o vivir desafíos significativos en esta trayectoria como empresario en la industria inmobiliaria. ¿Cómo has utilizado el aprendizaje para superar esos obstáculos, esos desafíos? Bueno, en primer lugar, el, siempre el momento, a ver, es una pregunta compleja, pero pienso que el crecimiento, el crecimiento está asociado al desafío. Si no hay desafíos, no hay crecimiento. Y cada vez que he tenido un desafío, pérdidas de negocios, pérdidas de equipos, eh, pérdidas de estructuras eh, o retos que tengan que ver con la misma operación del negocio, siempre lo he visto como una preparación para configurar y fortalecer mi carácter como líder, como vendedor o como asesor. Y para fortalecer el proceso y la estructura de la compañía en respuesta a esa situación. Yo creo que lo que nos ha funcionado es que cuando ocurre algo, de una vez se establece la política para que en el futuro, si vuelve a ocurrir, no nos volvamos a sentar a evaluar qué vamos a hacer, sino que ya se determinan los pasos a seguir y la política a seguir. De esa manera, el aprendizaje se queda en la compañía y no se queda nada más en las personas que de pronto se pueden ir por alguna situación y la compañía va aprendiendo. Entonces, por eso es una compañía inteligente, porque la compañía tiene que aprender de las situaciones y documentar lo que está pasando y compartirlo para establecer las políticas para que cuando vuelva a ocurrir, primero no pierdas menos recursos y segundo tengas mejor capacidad de respuesta. Y es lo que veo de la cultura del primer mundo, en los países del primer mundo. Cuando ocurre una catástrofe, ya sea porque se derrumbó un edificio, ya sea porque se desbordó un río o lo que sea, en los países del primer mundo se reúnen para establecer procedimientos, políticas y solucionar la situación, no en el momento,
sino para crear el soporte para que cuando vuelva a ocurrir, si vuelve a ocurrir, porque van a evitar que vuelva a ocurrir, obviamente, pero hay cosas que son inevitables, tengan el know-how, el ABC ya preparado, listo, y todo el mundo entrenado y capacitado para resolverlo de la manera más rápida con el menor efecto posible. Me hiciste recordar varias cosas. Primero me hiciste recordar cuando en la película Karate Kid el maestro Miyagi está enseñando al estudiante a limpiar los autos y a pintar, y él no le veía ningún sentido a aquello, pero cuando va y le demuestra cómo eso se aplica como una rutina que se quedó para repetirla, entonces me parece estupendo lo que estás diciendo, porque lo que hacemos nosotros es entrenar nuestras rutinas para que las rutinas aparezcan cuando son necesarias. Me encantó esa forma de verlo. Y otra cosa que me hiciste acordar de una canción que decía: el que se fue no hace falta el que vendrá. En el juego de la vida unos vienen y otros van. Te fuiste por cuenta tuya buscando un mundo mejor. Hoy me río de la vida porque el del ritmo soy yo. Entonces me encanta porque a veces las personas se van y bueno, está bien, a veces el error fue nuestro que se fueran y lo lamentamos, pero muchas veces se van porque no tienen la disciplina de mantenerse en una relación y construirla, ¿no? Entonces se van y creen que, bueno, ahora voy a hacer yo mi propio negocio y voy a aprender, o sea, con estos poco tiempo que tengo aquí, ya yo sé lo que tengo que saber de esto. Entonces, a mí me encanta porque si se fue, no hace falta el que va a venir después. Eso me encantó, me gustó pensarlo. Lo más importante, y lo más importante también, y te tomo la palabra, Adrián, cuando alguien del equipo se ha retirado por alguna razón, para mí significa un reto de ser mejor yo, de corregir y de ser mejor yo. No de conseguir el sustituto, sino de convertirme yo en una mejor persona para que eso no me vuelva a ocurrir. Por cierto que te voy a regalar una distinción que yo tengo establecida. La palabra desafío la tengo siempre relacionada con el futuro, la palabra reto la tengo relacionada con el pasado, porque las raíces etimológicas de ambas palabras están relacionadas así. Desafío con el futuro, reto con el pasado. Entonces, a mí lo que me hace sentido lo que me dice es: déjame revisarme a ver qué ocurrió con la partida de esta persona para que ahora seamos mejores, ¿no? Es eso lo que te estoy entendiendo, ¿sí? Así es. Muy bien. ¿Qué te mantiene a ti inspirado y motivado para seguir mejorando como empresario? Eh, ¿Qué me mantiene a mí inspirado y motivado como empresario? El equipo que me rodea. El equipo que me rodea y la visión. Las dos cosas. La visión que construimos en algún momento y que mantenemos hoy día, y es de seguir creciendo, de convertirnos en una referencia en habla hispana como equipo inmobiliario, y el equipo que nos rodea, porque bueno, el compromiso de todos también nos ayuda, en particular a mí me ayuda a mantenerme entusiasmado y motivado, el compromiso de todas las personas que rodean la idea, que rodean el proyecto, compran y que se comprometen con el proyecto. Voy a compartir una conversación que teníamos antes de comenzar la transmisión y me hablabas de tu esposa y yo siempre he visto que tu esposa juega un papel fundamental en tu motivación e inspiración. Así que, eh, porque estabas hablando y te veía el orgullo de lo que ella estaba haciendo, lo que estaba logrando. Y a mí me encanta cuando eso pasa, porque me pasa lo mismo con mi amada esposa Iris, y tú sabes que es así. Entonces, me encanta que pensemos siempre en cómo las personas que están cerca de nosotros son fuentes de inspiración y de motivación. Así que aprovecha para enviarle un saludo a tu esposa. Anda. Y bueno, ella sabe que ella es parte clave y si no lo sabe, no, sí lo sabe. Y aquí hay personas que lo conocen, que ella es parte clave de todo lo que es este proyecto y es un pilar en todo lo que es la filosofía y la visión que tenemos acerca del futuro que queremos construir y la forma en cómo queremos vivir y es ayudando a otras personas.
Tú has tenido varias personas que te han influido en tu aprendizaje y desarrollo profesional. Has tenido incluso mentores y tienes mentores. Cuéntanos un poco de qué manera te han impactado esas personas y si puedes hacer comentarios acerca de esto, me gustaría. Bueno, mira, te puedo enumerar cerca de 5 personas, 5 personas. No lo había sumarizado, tenía tiempo que alguien no me lo preguntaba, así que qué bueno, Adrián. Una de ellas, y tú formas parte de ese dupla, Fernando Sánchez Arias, y tú forman parte de esa primera etapa. Y bueno, con respecto a ti, no es nada contra ti, pero obviamente compartí mucho más con Fernando en ese momento. Fernando me dio la oportunidad de trabajar en su compañía Aerodinámica, y representó uno de los primeros modelos a seguir como conferencista venezolano reconocido, el autor del libro Cómo ser delfín en un mar de tiburones. Fue el primero. El segundo fue esta persona que me trajo al mundo inmobiliario y después me hice socio de él, me hizo socio de su compañía, que es Félix Hernández. Después Félix se retira del negocio inmobiliario y yo cierro esa compañía para abrir una nueva, por respeto a todo. Entonces le dije, bueno, si tú no vas a estar, yo voy a cerrar esto y voy a empezar mi propio proyecto. Y ahí esta es la segunda persona. La tercera persona ha sido Tomás Hoffman, que desde el principio está involucrado en mi carrera inmobiliaria, que hoy día, después de muchos años, volvimos a trabajar juntos, ahora con esta estructura EXP C5. Y ahora hay dos muchachos que son bien talentosos venezolanos que están haciendo un trabajo fantástico, que son Orlando y Daniel Montiel, que son los creadores de C5, que también son personas que están haciendo las cosas bien y de las cuales puedo aprender muchísimo y que se convierten en una manera de una manera en algo, en una proyección de lo que puedo aprender, de lo que puedo ser, de lo que no quiero ser y de lo que quiero ser, de todo. O sea, porque al final he tenido mentores que me muestran lo que no quiero ser y he tenido mentores que me muestran lo que quiero ser. No siempre son los mentores que te muestran lo que quieres ser. Es bueno también mentores o personas que están en tu vida que te muestran lo que no quieres ser, para tú también mantenerte alejado de esas áreas que no se parecen a ti. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo y he tenido de ambos en cada uno de los casos, de todos. Entonces, y bueno, mis padres, porque mi papá me decía que estudiara en la universidad para que consiguiera un trabajo, pero él tiene tercer grado de escuela, de primaria, porque él es de origen árabe y se burlaban de él con el acento y todo, y él renunció a la escuela al tercer grado. Entonces, el sueño de él era que yo me graduara y tuviera un empleo y tuviera una vida profesional. Pero yo lo que vi siempre en casa era que él siempre fue independiente, él nunca buscó un empleo, nunca buscó un salario, siempre fue emprendedor. Entonces, yo en la práctica lo que vi fue lo que seguí y es lo que me he convertido. Qué bueno. Por cierto, que como yo quiero buscar una muerte que sea natural, voy a pedirte que también me hables sobre tu mamá, porque después me va a negar el habla y no quiero que pase eso. Ah, no, mi mamá y mi papá tienen una mezcla extraordinaria de caracteres. La determinación, la confianza, la determinación, la tengo de mi mamá y la paciencia, la tolerancia y la flexibilidad la tengo de mi papá. Entonces es una mezcla fabulosa de ambos. Tú seguramente has experimentado situaciones en donde la capacidad de adaptarte rápidamente ha sido clave para tu éxito. ¿Puedes comentar? Bueno, yo debo reconocer que no soy rápido para adaptarme. Así que si se trata de presumir, no puedo presumir en absoluto de eso. Soy lento. Me tomo mi tiempo para tomar mis decisiones. Eso me ha costado, pero al momento de tomar decisiones y cambiar, soy determinante. Entonces, digamos que me tomo el tiempo para hacer mis cambios. He tomado decisiones difíciles en mi vida, trascendentales, como todos. Yo creo que todos hemos tomado decisiones trascendentales,
que son los que nos han traído donde estamos hoy día. Y somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y, como dice Anthony Robbins, es en los momentos en los cuales tomamos decisiones que configuramos nuestro destino. Entonces, digamos que para esas decisiones, yo no soy del tipo de persona que toma decisiones radical y aceleradamente. Soy del tipo de personas que me adapto al cambio, pero me tomo el tiempo para, para hacer las decisiones determinantes que tenga que hacer y hacer los cambios que tenga que hacer. ¿Qué papel juega Aunque ahí siempre le enseño, aunque siempre le digo a mi gente, ojo, que hay que ser rápido para aprender, desaprender, cambiar y todo esto, ¿no? Hay que sí, ser veloz para actuar. lo que pasa es que a veces la palabra rápido confunde, ¿no? Eh, y yo que te conozco bien, me parece muy cómico porque lo que quizás no es rápido para ti es muy rápido para otro. Pero bueno, vamos a dejarlo así para no entrar en discusión. ¿Qué papel juega para ti la investigación, el análisis en tu proceso de aprendizaje y en tu toma de decisiones en el negocio inmobiliario? Yo aprendí hace muchos años, de Fernando Sánchez, por cierto, que el líder tiene que ser innovador. Y para ser innovador tienes que investigar y estudiar. Tú no puedes innovar sobre una base inexistente. Entonces, una de las de los principios que sostienen mi negocio, mi vida, es siempre tratar de ver dónde va la pelota en la próxima jugada, no dónde está. No perseguir la pelota como en el juego, en el colegio, los niños en el juego de fútbol, no todos persiguiendo la pelota, sino que los profesionales, Messi, Cristiano, son capaces de predecir dónde va a estar la próxima jugada y anticiparse a eso. Y la innovación es vital en los negocios. Y para mí es una filosofía de vida el estudiar, el investigar y el prepararme para la próxima jugada. El tratar de siempre ir un paso adelante. El tratar de visualizar hacia dónde va el mercado, o hacia dónde van las oportunidades, o hacia dónde van los desafíos en los próximos años. Y estudiar desde hoy y prepararnos desde hoy. Tú has participado y has nombrado muchas veces, por cierto, hoy por lo menos 2 veces o 3 a Anthony Robbins. Como sabes, yo tengo la coincidencia contigo en eso porque lo conozco desde hace, oye, como 30 años, quizás más, y he estado en muchos eventos de él. Pero aparte de él, seguramente quiero que comentes acerca de tu formación en habilidades de liderazgo. Sí. Anthony Como, Robbins, liderazgo, Stephen Covey y John Maxwell. Y Stephen Covey, tuve la oportunidad de estar en el programa de formación de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz en Caracas cuando lo daba los socios de Covey. Yo no sé si tú los llegaste a conocer. claro, muy amiga mía. De hecho, en este programa estuve entrevistando a Barbara Hauser, que le Por tengo un supuesto. gran amor. La gringa. Yo perdí contacto con Bárbara. Si tienes su contacto, te lo No te agradecería, preocupes, ahorita te paso su contacto de porque ella no WhatsApp. sabe, ella no sabe el monstruo que creó en esos 3 días. Fueron 3 días, realmente fueron 3 días muy intensos de profundidad en el tema de los 7 hábitos, con una metodología que transformó mi vida y luego los libros y todos los cursos, porque después hice primero lo primero de, también de Stephen Covey, eh, de John Maxwell con todos sus libros de liderazgo han sido bastante influyentes. Y aunque tú no lo creas, eh, Baden Powell, ¿conoces a Baden Powell? Sí, claro, Baden Powell es el fundador del movimiento de los Scouts en el claro. mundo. Sí es. Extraordinaria Y, persona. sí, y en particular, mis principios de liderazgo y de trabajo en equipo, yo los aprendí en la práctica, con, bueno, a mí ya la mano no me da, me cuesta. Es la artritis, Pero es la artritis sí, la que me evita a mí.
en la práctica yo estuve 14, 15 años dentro, activo dentro. Uno nunca deja de ser scout, pero las cosas que aprendí de liderazgo en los scouts no me lo enseñaba en ningún libro. Cuando teníamos que competir con un equipo de 8 muchachos, unos gorditos, otros flojos, otros llorones, otros tal, para ganar una competencia en un campamento contra 200 patrullas que competían por ser lo mejor en un campamento scout. Entonces, en esa época el liderazgo era real, era espontáneo, era sin técnica, era, era creador, era natural. Cuando vengas a visitarme aquí en mi ciudad, te llevaré a la sede nacional de ellos que está aquí en Bethesda. Está en Washington, está la sede principal. Así que seguramente tendrás momentos de recordar, porque tienen hasta un museo ahí para visitar. Y cuéntame, ¿y cómo hablaste ahorita de la importancia, no fue fuera de cámara también, hablaste de la importancia del cerebro triuno y de la bilateralidad hemisférica? Entonces, ¿cómo tú promueves la innovación y la creatividad en tu empresa hoy? La verdad es que es una pregunta difícil porque creo que no la estoy promoviendo como debería. Entonces, yo creo que estoy raspado en ese sentido. No estoy promoviendo la innovación en los criterios y en los estándares que yo quisiera. Pero si hablamos de acciones cotidianas a través del entrenamiento en nuevas tendencias, en nuevas herramientas, en el estudio y aplicación de nuevas herramientas y nuevas tendencias, sobre todo utilizando la tecnología. Y en eso siempre estamos en una búsqueda constante. De hecho, una de las cosas que determinó el crecimiento de nuestra compañía, que no se ven o sea, a simple vista, fue que desde el año 2014 nosotros teníamos un sistema de CRM súper avanzado con una aplicación móvil donde todos los asesores ya tenían todo el inventario a través de una aplicación y registraban todas las visitas y todos los inmuebles que captaban y había todo un sistema tecnológico creado alrededor de un CRM, y eso muy poca gente lo manejaba hace 8. Ahora un profesional inmobiliario que no tiene un CRM, por favor, retírate, no te dediques al negocio inmobiliario. Eh, pero hace 8 o 10 años la gente trabajaba con la libreta o con la lista de contactos del teléfono. Entonces, en eso sí puedo decirte que estamos bien enfocados y pendientes de seguir trabajando. Cierto que vas a tener que reunirte conmigo privadamente para que cambies un poco el sedazo de tu tamiz, porque estás poniéndote el punto demasiado fino para mi gusto. Mira que yo te reconozco que tú eres una persona que tiene una capacidad innovativa y creativa intensa, así que y ahí los rostros que estoy viendo en pantalla me están haciendo así como perrito de taxi, así que probablemente tú te estás jugando más duro y está bien, vamos a dejarte que te juegues duro Siempre he para sido que así, siempre me he juzgado más duro de lo que... y sí, ¿Cuál es tu es así. fracaso? ¿Cuál es tu fracaso o tu error en tu trayectoria que tú dices, Dios mío? Así como que Carlos Rosales, que tiene la metida de pata. Creo que te entrevistó, ¿verdad? A ti, te entrevistó con la Yo tengo metida un de pata, capítulo, yo tengo un ¿verdad? En un capítulo en ese capítulo, yo libro. también tengo un capítulo. Y yo le dije, bueno, de verdad, o sea, no es justo que hagas esto, porque yo tengo metida de pata histórica, pues tengo en los 71 años que voy a cumplir, he metido la pata de todas las formas posibles. Yo, yo creo que se puede yo creo que tomando la idea de Carlos Rosales, cualquiera de nosotros cuerdo puede hacer un libro de todas las metidas de pata que ha cometido. Y he tenido muchísimas, muchísimas. Y A es ver, más, pero creo que en esto háblanos de un fracaso, de verdad, eh, este es un fracaso estruendoso, ¿verdad? estruendoso. Bueno, parto de decirte que siguiendo la línea de tal vez juzgarme fuerte, eh, el 80% de las decisiones casi siempre terminan en malas decisiones y el 20% es el de las decisiones son las que nos tienen donde estamos hoy día.
y son las que agregan valor. Pero bueno, esto endoso. He perdido mucha gente en mis equipos por no haber leído las necesidades de mi equipo. Y creo que ese es el más fuerte de todos. Este, a nivel, a nivel profesional, ¿no? Porque a nivel personal podemos hacer una lista inmensa también. Sí, sí, pero me gustó esa porque además, de verdad, o sea, a mí me hace, inmediatamente me vino a la mente la imagen de Michael Jordan, porque él tiene dos récords que son fabulosos, la cantidad de veces erradas de lanzamiento a la cesta. Tiene el récord mundial de lanzamiento fallido a la cesta. Y después tiene el otro récord, que es el de cestas, el de cestas realizadas. Y a veces para poder tener uno tienes que tener el otro. Si no hay error, no hay aprendizaje. Eso es un hecho. Entonces, lo que pasa es que hay errores que yo quisiera ver, de verdad, hubiera querido no haber metido la pata así con esa persona, sobre todo con las personas, sobre todo con aquellas personas a las cuales no puedes sacarle la pata más nunca. O sea, en serio, metí la pata y es irremediable. Esa sensación a mí no me gusta. Sí, cuando ya sabes que no hay vuelta atrás, que es una consecuencia permanente, ahí pues, viene el lamento y la posibilidad de aprender y mejorar para la próxima. Háblame tú sabes que somos hombres de libros, a mí me encanta leer, tú lo sabes, tú también eres un lector ávido. Cuéntame qué libros consideras tú muy valiosos para tu desarrollo. Mira, el de los 7 hábitos estaba allí. Eh, de John Maxwell me he leído casi toda la librería de liderazgo. Este, em, pero aunque tú no lo creas, Paulo Coelho, el alquimista. Ay, porque no lo voy a creer, si ese está en mi lista. El alquimista es uno de los libros que ha Ese. influido en mi vida Ujú. y que me mantiene la parte mística, romántica, carismática y soñadora de conexión con el universo y con la vida. Ya nos estamos yendo a otra línea, ¿no? Estamos Sí, está hablando, bien, me gustó el cambio de carril. Por cierto que ese carril no tiene límite de velocidad. sí, Por cierto que hablando de alquimista, mi querida amiga Lady Sophie Pereira tiene un podcast extraordinario, se llama Lady Sophie Tiene Química, y ha hecho 2 programas últimamente hablando sobre la importancia de la alquimia. Muy interesante además el tema. Así que me encanta lo del alquimista, que lo trajeras dime otros libros. ya va, ya va. Yo quiero, me trajiste a la memoria un recuerdo que quiero compartir. Estaba yo en Cayo Sombrero, en Morrocoy, para los que conocen Venezuela, en una semana acampando, en una Semana Santa. Yo me llevé el libro, tenía 16 o 17 años, y yo estaba en mi carpa leyendo el libro, porque tú sabes que allá no había mucho que hacer en Semana Santa, bueno, después que estás una semana durmiendo en carpa, jugando raquetas, nada, un poco, pero en uno de esos me puse a leer el libro. Y yo recuerdo que terminando el libro, lloré como un niño, pero literal, pero fue un llanto de descubrimiento. No sé si tú has sentido eso, de que lees, de que te acercas a una verdad y la haces tuya y en ese momento me reventó en llanto y ahora mismo me acabo de acordar de eso, se me había olvidado. Cosas que transformaron mi manera de creer en que tenemos un poder, que podemos estar conectados a un poder mayor. eh, que nosotros mismos, llámese Dios, llámese el universo, llámalo como tú quieras. Cada quien lo llama como quiera. Adelante. Bueno, a mí, si quieres nos ponemos así intenso porque te puedes imaginar que siendo una persona que supervivió a un trasplante, pues tengo momentos de epifanía bastante intensos y mi conexión con mi creador está ahí a flor de piel permanentemente. Y yo creo que la fe en Dios ha sentido y objeto a mi vida. Entonces, definitivamente eso le da parte del poder, porque si no tuviera ese poder, no estuviera aquí. Es un hecho. Qué maravilla, ¿verdad?
cuéntame, ¿cuál es tu equilibrio ideal entre aprender por experiencia propia y aprender por experiencia de otros? Mi equilibrio ideal, ¿no? Yo te diría que lo menos costoso es aprender de la experiencia de otros. Sin embargo, hay cosas que solamente aprendes si las haces tú. O sea, hay habilidades que tenemos. Aquí aquí podemos discutir, podemos hacer otra sesión de esto, Ujú. porque muchas veces no tenemos que aprender cómo hacer las cosas, sino con quién hacerlas. Rodearte de personas que sean los mejores en esas áreas. Entonces no necesito aprenderla, necesito rodearme de un equipo. Lo otro es, si yo quiero aprender a hacer algo, definitivamente la filosofía de los scouts es aprender haciendo. El secreto del escultismo es, de uno de los eslóganes, principios del movimiento scout en el mundo es aprender haciendo, aprender divirtiéndote. Pero a veces aprender haciendo y aprender divirtiéndote puede ser más costoso que aprender si tienes a alguien que ya pasó por el camino y que te puede enseñar cómo. Entonces, aprender haciendo y aprender divirtiéndote con un mentor, un coach o un guía que ya sepa y haya pasado por el camino. Creo que es la mezcla perfecta. ¿Y qué estrategias de mentoría utilizas tú en tu empresa hoy? Mira, hay uno de los principios de Stephen Covey, afilar el hacha, ¿ok? Que yo lo aplico en mi negocio y que ha sido un determinante, que es llevar indicadores y crear espacios de mentoría para revisar y verificar el progreso. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y la continuidad en los espacios de mentoría y revisión de los procesos y revisión de los indicadores hace que podamos crecer. Y definitivamente, para mí es una filosofía de éxito. Tiene que haber espacios de verificación de progreso, tiene que haber verificación de indicadores y tiene que haber verificación con un mentor, con un tercero, para que tú puedas ir más rápido. De lo contrario, estás solo contra el mundo sin ver un montón de cosas que te estás perdiendo un montón de miradas solamente porque no llevas indicadores y no tienes con quién compartirlos. En otros, por ejemplo, en C5 se habla de grupos accountability, que son grupos de responsabilidad compartida donde todos tienen que rendir cuentas. Entonces, sí, necesita a alguien a quien rendirle cuentas y llevar esos indicadores y compartirlos y confrontar de pronto el darme cuenta que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque en nuestro negocio inmobiliario, Adrián, no sé si a ti te pasa en otras actividades, la gente cree que está trabajando muy duro, pero cuando vamos a los números y cuando vamos a hablar de resultados, me doy cuenta que estoy perdiendo mucho tiempo en cosas que me mantienen ilusamente ocupado. Sí, a mí me encanta que menciones eso porque cuando a mí alguien me habla de lo muy ocupado que está y lo mucho trabajo que tiene, yo le pregunto, ¿y cómo van los resultados que estás obteniendo? Entonces, normalmente lo que consigo es que la gente está ocupado en estar ocupado y eso no es muy útil, lo he comprobado así. Cuando tú tienes el camino correcto, la técnica correcta y estás en el contexto correcto, tus esfuerzos ocurren fácil, rápido, efectivamente y con mucha diversión. Entonces, me encanta que me lo menciones. A mí no me gusta estar ocupado por estar ocupado. Cuéntame, ¿cómo haces para asegurar que el aprendizaje individual se convierta en aprendizaje colectivo hoy en tu negocio? Es la práctica constante y a través de los espacios compartidos. Eh, la única manera de verificar que el aprendizaje es compartido es compartiéndolo. Es redundante, pero es tácito también. Y es básicamente a través de la práctica y crear espacios como líder donde se pueda demostrar que la gente está dominando lo que tiene que dominar para crecer. ¿Y cómo abordas el conflicto? ¿Qué herramientas le das a tu gente para desarrollar la habilidad de resolver problemas, de promover soluciones creativas? Conscientemente no tengo ninguna herramienta para promover la resolución de problemas. Así que me lo tomo como apunte para establecerlo. Y fíjate que a mí me interesa mucho el proceso. Es una cosa que viene desde muy temprana edad, desde el año, te voy a decir una barbaridad, el año 73.
tomé un programa de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones con una empresa que se llama Kepner and Trigo. Y siempre me ha interesado el análisis de la situación, la capacidad de análisis de la situación. La mayoría de los problemas se resuelvan analizando la situación que creó el problema. Entonces, por eso me encanta que, como eres facilitador, le comentes cómo tú abordas. Entonces ya no lo hablemos de la empresa, hablemos de cómo tú abordas el conflicto. Bueno, en primer lugar, aprendí que en toda situación de conflicto hay una persona que tiene una expectativa no satisfecha y que lo primero para resolverlo es entender cuál es la expectativa no satisfecha, o sea, ponerme en el lugar de esa persona, es entender a la persona antes de tratar de yo ser entendido. Y a nivel de negocios eso me ha ayudado muchísimo. Y eso también lo aprendí de los 7 hábitos. ¿Ok? Sí, también la Ahora, metodología de aprendizaje acelerado está basado también en ese mismo criterio. Van en paralelo el Covey y Lozanov, y Covey y el aprendizaje acelerado van en el wow, mismo sistema. Lozanov. Me reventaste las neuronas con Lozanov. Ok, y yo soy ingeniero, entonces yo fui formado para estudiar algoritmos, procesos, pasos. Eso está en mi formación universitaria, así que yo normalmente agarro papel y lápiz y pongo razones, causas y pongo escenarios y creo escenarios. Yo creo que lo más divertido de enfrentar una situación es entender qué lo generó y luego construir 2 o 3 escenarios de salida y evaluar cuál es el mejor escenario. Y eso lo aprendí en la práctica con la sabiduría y tranquilidad de mi papá, donde me decía, todo se va a resolver. O tienes esta opción, o tienes esta, o tienes esta. Se acabó. O sea, lo que tienes que hacer es elegir cuál. Y luego asumir las consecuencias. Y me hace mucha gracia porque inmediatamente me viene la figura de Toyota, el famoso Toyota de la Toyota, que hablaba sobre la causa raíz. Y, y cuando tú analizas la causa raíz, empieza la solución del problema, porque normalmente lo que pasa es que le perdemos la vista a la causa raíz y no entendemos el funcionamiento de lo que son las plantas, porque las raíces son todo en las plantas. Total. Y tú sabes que John Maxwell tiene durante COVID, John Maxwell hizo un programa de manejo de crisis poderosísimo. Y él explicaba, a mí me impactó, porque él explicaba que solo cuando tú estás en medio de la crisis, construyes la salida. O sea que es en medio de la crisis, no antes, cuando estás en medio de la crisis, cuando tú mm, potencias tu cerebro a desarrollar salidas creativas a la situación. Y que el desarrollar como hábito, y aquellos que se dedican a prevención, lo que hacen es crear escenarios catastróficos para estar en medio de la crisis, para luego crear escenarios de salida para resolverla. Muchas gracias por eso. ¿Cómo involucras a tus clientes en el proceso de aprendizaje de tu negocio? Este, no sé cómo explicarte, pero creo que lo más simple sería que me gusta educar a mis clientes. Entonces, me gusta que el cliente conozca qué está haciendo y viva conmigo. Yo lo acompaño en cada fase y lo educo en cada fase para que le entienda. O sea, no soy del tipo de asesor que solamente firma el contrato y lo lleva al cierre, sino que me gusta también construir una relación donde el cliente, inclusive, he tenido muchos clientes que se vuelven socios míos, porque creamos un punto de educación hasta el punto en el cual yo ni siquiera tengo que darle mi opinión, sino que sencillamente basado en lo que hemos aprendido, ¿cuál crees tú que es la mejor salida para esta inversión? Y ellos mismos opinan, porque le he dado las herramientas en el camino para que sea así. Me gusta hacerlo así, me divierte hacerlo así. ¿Cuál es el logro más gratificante que has experimentado como empresario? Eh, Creo que he influido en la vida de algunas personas y,
Y creo que eso es más importante que todo lo demás. Todo lo demás es consecuencia. Y es lo que da razón a mi vida, la verdad. ¿Y cuál es tu visión de futuro como empresario en el sector inmobiliario? Tengo una meta en este momento y como va a quedar grabado, ojalá lo podamos revisar más adelante. Y es construir un equipo de por lo menos 1000 personas alrededor de todos los Estados Unidos y Latinoamérica, siguiendo la metodología y el sistema que manejamos nosotros. ¿Y por qué 1000? ¿Perdón? ¿Por qué 1000? Es el primer paso, después vamos a 2000 y después a 5000, pero el próximo Ah, ok. paso es 1000. Ah, es un primer paso, ya entendí. Ujú. ¿Y cuál es qué tendrás que aprender para lograr eso? A seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero adaptado a la nueva realidad tecnológica. Eh, Básicamente, ¿qué tengo que aprender para lograr eso? Tengo que aprender a ayudar a la gente a facturar bueno, ya tiene varias respuestas. Primera respuesta. Tengo que aprender cómo construir equipos a distancia. Es lo más difícil. ¿Ok? Afortunadamente, ahora formamos parte de una organización, una estructura que facilita el construir equipos a distancia. Entonces, uno de los desafíos que he tenido en mi trayectoria es que los equipos a distancia se pierden del calor de la dinámica del día a día, de la energía que se produce en el crecimiento y pueden desvincularse un poco y apartarse de la velocidad que queremos. Eh, Número dos es aprovechar las herramientas que existen, porque no las tengo que crear, aprovechar las herramientas que existen hoy día a nivel tecnológico para poder armar estos equipos a distancia. Y tres, enseñarle a la gente, acompañando a la gente que forma parte de nuestro equipo a facturar más, porque si facturan más van a estar felices y van a traer a más personas. Por cierto, rescato el comentario que escribió Marielba en el chat, que dice: errar es de humanos, la oportunidad para crecer, aprender y mejorar de las experiencias vividas. Dios nos pone pruebas para prepararnos para lo que viene. Será mejor. Que tu palabra sea la medida, mi querida Marielba. Si tuvieras que hacerme una pregunta, ¿cuál sería? ¿Puedes repetir, por favor? Que te estoy escuchando un poquito mal, no sé si soy yo. Puede ser, no importa, yo te la repito. No estoy cobrando por eso. Y si tuvieras que hacerme una pregunta a mí, ¿cuál sería? ¿Cuál es el aprendizaje más poderoso que te dio ser superviviente de un trasplante de corazón? Acabas de usar la palabra correcta y eso fue una de las cosas que aprendí, que yo no soy un sobreviviente, soy un superviviente. Y eso es maravilloso porque cambia la perspectiva totalmente. El primer día que me diagnosticaron con la insuficiencia cardíaca severa producto de un virus a mi corazón, la pregunta que me vino a la mente fue: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Al día siguiente, mi espíritu de facilitador se poseyó de mí y me dijo: ¿para qué estoy viviendo esto? Y empecé a escribir sobre mi historia personal. No sabía lo que venía. Era un túnel negro y oscuro, pero la luz se encendió con el para qué. Entonces, aprendí que la compañía de mis amigos y y sobre todo de mi amada esposa y mis hijos preciosos era fundamental, y, y mi fe me acompañó y aquí sigo muy bien, muy entusiasta además, porque como dije ayer, mirando de frente, mirando siempre de frente, siempre funcionan las cosas. Entonces, cuando tengo dudas, me asomo, veo al cielo y
todo se ve distinto. Entonces, lo que está terrible es mirar al suelo mirar al cielo para que el cielo te dé la esperanza, como el que tienes tú, el cielo que tienes detrás en el fondo que tiene tu sesión de Zoom. Bueno, ¿qué te parece? Hemos tenido una oportunidad de conversar largamente con una compañía excepcional. Te agradezco mucho la compañía, les agradezco a cada uno de los que se conectó con esta sesión en vivo, también a aquellos que lo hicieron vía Facebook y que van a ver esta entrevista en YouTube y en LinkedIn, Twitter, Thread y todo lo que se deje para publicarla. Así que fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo, Johnny. Los micrófonos son tuyos para despedirte. Adrián, agradecido sobre todo porque desde el cariño y el respeto que te tengo como ser humano, primero como ejemplo, ha sido una conversación rica, amena y profunda, que ha tocado también mi sensibilidad. Son preguntas poderosas. Te aprecio y agradezco mucho este espacio. Espero que tengamos muchos años más de compartir juntos aprendizajes y desafíos logrados. Nos vemos la semana que viene por este mismo canal. Gracias a todos.